amigos? Muy buenos días. Pues estamos aquí en las instalaciones de la Iglesia Cristiana Península Viva, aquí en el corazón de Acapulco. ¿Eres tú de las personas que gusta de practicar el ayuno? Pues hoy Dios tiene una palabra muy concreta para todos nosotros que deberíamos de ayunar o que acostumbramos a ayunar. Dice así en Zacarías capítulo 7. En el 4.º año del reinado del rey Darío, en el día 4 del mes noveno, que es el mes de Quisleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regen-Melech y a sus hombres a buscar el favor de Dios, a preguntarle a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas: ¿debemos observar el 5.º mes un día de duelo y abstinencia tal como lo hemos hecho todos estos años? Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses 5.º y 7.º de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? ¿No son estas las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor mismo proclamó cuando Jerusalén y las ciudades cercanas estaban habitadas y tenían paz, cuando el Negev y las llanuras del oeste también estaban habitadas? La palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías y le advirtió: así dice el Señor Todopoderoso, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Pero ellos se negaron a hacer caso, desafiantes volvieron la espada y se taparon los oídos, para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Como un torbellino los dispersé entre todas las naciones que no conocían. La tierra que dejaron quedó tan desolada que nadie siquiera pasaba por ella. Fue así como convirtieron en desolación la tierra que antes era una delicia. ¿Cuál es el punto de esta palabra que Dios le dio a Zacarías, contenida en este capítulo 7? Bueno, estamos hablando más o menos que esto vino al profeta Zacarías más o menos en diciembre del año 517. Es decir, ya habían pasado algunos años en los que habían regresado el contingente, que habían llegado a las ruinas de la ciudad y que habían estado entre construcción y no construcción. Y más o menos en estos 20 y tantos años que habían sucedido, el pueblo seguía ayunando. En medio de la ciudad destruida, el pueblo seguía ayunando. Y de acuerdo a lo que vemos aquí, habían ayunado por 70 años. Y unas personas, líderes del pueblo, le mandan a preguntar a los sacerdotes y a los profetas: oigan, dice, nosotros debemos seguir observando el duelo y la abstinencia tal como lo hemos hecho por todos estos años, por 70 años. Ellos ayunaban porque una vez que fue derrumbada la ciudad, que fueron llevados cautivos a Babilonia, obviamente hubo un dolor como nación. Y una nación dolida ayunaba, siempre, constantemente estaba ayunando, porque clamaban a Dios porque les permitiera regresar a su ciudad. Ahora que estaban en la ciudad, en lugar de ponerse a construir la ciudad, ellos seguían ayunando con ese pesar, con ese dolor en su corazón. Pero hay un reclamo de parte de Dios que resulta muy interesante, porque dice: ¿realmente ustedes ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? Dios está reclamando y está diciendo: es que hasta el ayuno que ustedes están haciendo, lo hacen por las razones que a ustedes les interesan, pero no es algo que tenga que ver con Dios. No era realmente un ayuno para agradar a Dios o para buscar la voluntad de Dios. Era un ayuno que resultaba como un reclamo ante Dios porque ellos estaban sufriendo y no querían estar sufriendo, y entonces ayunaban para ser sacados de ese momento de dolor.
Y hay particularmente un versículo, ya sabe que yo siempre le recomiendo que tenga su pluma a la mano y subraye el versículo 13, está muy fuerte. Dice Dios, como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen. Suena muy fuerte y es muy difícil de explicar cómo Dios pudiera obrar de esta manera tan dura con su pueblo. Pero Dios está diciendo claramente, ustedes están ayunando, pero están ayunando por las razones equivocadas y están ayunando para sus propios motivos. Así que como ustedes no me hacen caso, no me oyen, pues entonces cuando ustedes me hablen yo tampoco los voy a escuchar. Y es que Dios les reclama en el versículo 9 dice, así dice el Señor Todopoderoso, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas y a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, no maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Dios está hablando de una forma de vivir. Dios está hablando de reflejar el amor que Dios había mostrado, la misericordia que Dios había mostrado con ellos. Ellos la debían manifestar de unos con otros. Ese es el corazón de aquel gran mandamiento que el Señor Jesús nos enseñó y nos dejó por legado y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. El amor a Dios siempre tiene un reflejo en el amor al prójimo. Y decía el apóstol Juan, el que diga amar a Dios, que también ame a su hermano. Queridos amigos, el propósito del ayuno es un propósito muy definido, que no tiene que ver con buscar que Dios haga lo que nosotros queremos. El propósito del ayuno tiene que ver con buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso lo vamos a saber cuando leamos la Biblia, cuando podamos ir a ella, como aquí por ejemplo, y una persona que acostumbra a ayunar, pero una persona que no muestra el amor, que no muestra la compasión, que de alguna manera es indiferente ante el dolor de las viudas y los huérfanos, ante los extranjeros, y una persona que constantemente está maquinando mal en su corazón contra otras personas, de nada vale que siga ayunando. Mejor que no ayune, dice el Señor, porque si no escuchan lo que yo quiero que hagan, entonces ¿para qué ayunan? Una gran enseñanza respecto del ayuno. La propuesta del Evangelio es que nosotros vengamos al Señor Jesús en constante arrepentimiento por la forma en que vivimos, la manera tan equivocada que a veces hacemos las cosas, para buscar que el Evangelio transforme nuestro corazón. Y entonces sí, cuando ayunamos para buscar la voluntad de Dios a nuestra vida. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza a través del profeta Zacarías y porque queremos pedirte perdón, Señor, si en algún tiempo hemos estado ayunando con un corazón egoísta, porque solamente buscamos lo que nosotros queremos. Es como si te hiciéramos una huelga para que tú nos hagas caso, pero nada más lejano de la verdad que eso. Te rogamos, Señor, perdona nuestro egoísmo, perdona nuestras prácticas no sanas. Al contrario, permítenos practicar el ayuno con un corazón sincero delante de ti, que sea un tiempo de buscar tu rostro y de buscar tu voluntad a nuestra vida. Oro, Señor, por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles, que tu misericordia, que tu compasión sea en sus vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.